Bueno, buenas noches. Hoy es 26 de enero del 2026. Estamos en el seminario de Sociología de la Historia de las Civilizaciones. Esta vez nos ha tocado trabajar este semestre el segundo tomo del libro de la obra de Yaguaribe, llamado Un estudio crítico de la historia. Vamos a estar trabajando el tomo 2. Esta es la sesión 10 de las 16 que están planteadas y es la sesión 2 de las 4 que están planteadas para Europa. Entonces, como todos estos días, estas semanas lo hemos venido haciendo, este material se va a grabar y luego a colocar en nuestros canales. Así que buenas noches y comenzamos. Hay una pregunta sobre la red transnacional del comercio. Yaguaribe enfatiza el papel de las clases burguesas, pero ¿en qué medida este desarrollo le debe su éxito a las redes comerciales y financieras de la diáspora judía, quienes ya manejaban sistemas de contabilidad y crédito internacional basados en la confianza y el derecho hebreo mucho antes de la consolidación de los estados nacionales? Bueno, esta pregunta comenzaremos con una respuesta que la haremos varias veces en esta sesión. Es que nuevamente Elio Yaguaribe discrimina a los judíos, así como también va a discriminar a los católicos y va a discriminar a los españoles, por ejemplo. Eso, ¿y cómo lo discrimina? Simplemente quitándole su papel central, el importante papel que han jugado en esta historia. Entonces, eso es típico. Digo típico por los obstáculos epistemológicos que tiene el profesor Elio Yaguaribe, porque es un planificador, digamos, afín a la sociología, de una visión de izquierda marxista desde la época de la teoría de la dependencia. Entonces eso lo lleva a que algunos temas no los trate o simplemente los oculta o le da muy poca importancia como la que debería darle realmente. Ya en la clase pasada nosotros vimos ese mismo caso por no colocar como uno de los elementos centrales del anuncio del Renacimiento, que era una cosa diversa, el papel del Imperio Español, que hoy también lo va a realizar, pero lo comentaremos en su momento ante otra pregunta. Pero son esas cosas que, digamos, él fundamentalmente está viendo su análisis, está sesgado con una bibliografía fundamentalmente anglosajona, en algunos casos también francesa y alemana. Entonces eso le sesga su visión. Pero volviendo a la pregunta, es indudable que el comercio internacional que comienza a desarrollarse en Europa a una escala mayor a partir de finales de la llamada Edad Media, tiene que ver con la posibilidad del capital financiero, que es un capital inicial, no va a ser mayoritario todavía, pero no bastará solamente el capitalismo mercantil, sino se comenzarán a manejar esto, las redes comerciales, los créditos, los vales, etcétera, que van a estar en manos de los judíos. ¿Y por qué de los judíos? Porque en estos siglos que estamos hablando, va a haber, por cierto, que los judíos van a sufrir expulsiones prácticamente
de casi todos los países de Europa, incluyendo, por supuesto, de España. Y fíjense que la que más énfasis se hace es en la de España, y resulta que es en la expulsión de España. Primero, que no los expulsan a todos, hay un porcentaje importante que se queda y se hace parte de la población española, pero además les dejaron llevarse sus propiedades y vender sus casas y tomar todo el dinero que tenían e irse. Eso no se lo permitieron prácticamente en ninguno de los otros países, ni en Alemania, ni en Holanda, o por lo menos ni en Alemania, ni en Francia, etcétera. Hay esas cosas tan injustas y tan negativas como la expulsión, en esos sitios fue peor porque no dejaron que pudieran rematar sus propiedades, porque entre otras cosas, los judíos tenían prohibido a veces tener propiedades, mucho menos tierra, por supuesto. Y entonces su actividad económica fundamental pasó a ser la actividad del préstamo de dinero, porque era una cosa, pues era una de las pocas cosas que podían hacer, porque además en aquella época se pensaba que cualquier cosa del comercio o del dinero era negativo, era pecaminoso, o evitar la usura. Entonces, el cristianismo no lo hacía y lo pasaron a hacer los judíos, que eso, bueno, va a marcar algo muy, muy importante en su desarrollo económico, porque entonces los judíos, aprovechando la diáspora, iban a ir creando pues personal de confianza e iban a ir desarrollando el papel tipo crédito, y entonces bueno, con eso se fue creando pues lo que luego se va a llamar la banca internacional. Es indudable que ahí el papel de los judíos será muy importante. Luego, otra pregunta que realizan es sobre la linealidad del tiempo. El autor atribuye la visión del tiempo lineal al desarrollo técnico. Sin embargo, ¿no es esta visión una herencia directa del mesianismo judeocristiano y la noción cabalística de un proceso de rectificación que impulsa al hombre a perfeccionar el mundo material? Bueno, yo no voy a contestar la parte de segunda, que si eso también obedece a una noción cabalística, porque no conozco esa parte de la cábala y no pudiera decir nada con propiedad. Pero lo que sí es cierto es que la visión lineal del tiempo la va a desarrollar en el Medio Oriente el pueblo hebreo. Ahí no hay ninguna duda. Porque incluso la revelación de Dios va a implicar el comienzo de un proceso de alianza del pueblo hebreo, que es una alianza continua y que está encaminada a seguirse desarrollando. Esa visión va en contra de la visión histórica del tiempo circular o del tiempo cíclico, que era costumbre en otros pueblos del Medio Oriente, pero que también incluía al principio a los griegos, que había un tiempo circular, no había un tiempo lineal. Por supuesto que el cristianismo va a hacer suya esa visión del tiempo lineal, y tan es así que, así como los judíos, la religión judía va a tener un tiempo de inicio que es a partir de Adán, que aún hoy se sigue celebrando en el calendario hebreo. Su nuevo año tiene que ver con el año cero, que es la existencia de Adán, 5.750 años, si mal no recuerdo, o algo parecido. Eso es un tiempo lineal, o sea, no hay un tiempo que vuelve a nacer otro Adán, etcétera. Eso lo va a tomar el cristianismo y va a dividir a la humanidad en dos tiempos: el tiempo antes de Cristo y el tiempo después de Cristo. Y esos son tiempos lineales.
esos tiempos nunca son circulares. Pero además de eso, si nos vamos al caso de algunas religiones de indígenas americanos, nosotros tendríamos que hablar de los guaraníes de Paraguay. Recordando un inciso que para nosotros es muy importante, y es que los guaraníes van a emigrar buscando precisamente la tierra sin mal. Y esa tierra sin mal, la búsqueda de esa tierra sin mal, siempre era un tiempo lineal, porque tenías que seguir avanzando. No era regresar a otra cosa, sino buscar el tiempo, la tierra sin mal. Los guaraníes, cuando pasan a Brasil, van a ser llamados los tupi, conocidos también como los tupi guaraníes. Y estos tupis son la base de la mezcla de población entre los portugueses y los indígenas. La principal base era con estos tupi guaraní. Después, como ahí no encontraron la tierra sin mal, siguieron avanzando. Siguieron avanzando y tuvieron que irse. Ya se les acabó el Amazonas porque eran hombres de río, hombres de navegación. Entonces tenían que adentrarse en la selva, no sabían cómo, qué les esperaba. Escogieron entonces para iniciar esa exploración en busca de la tierra sin mal. Entonces, ¿qué hicieron? Escogieron a los mejores de ellos, ya los más guerreros, los más inteligentes, los más combativos, los más organizados, etcétera. Lo mejor de ellos, que más o menos es lo que uno en castellano llama los señores. Es decir, en nuestra sociedad, en nuestro castellano, cuando nosotros encontramos una persona que representa las mejores cualidades de una determinada comunidad, nosotros decimos, ese hombre es un señor, es realmente un señor, o esa mujer es de verdad una señora, entendiéndola como personas respetables. Una señora respetable es un señor respetable, porque el término señor, que viene de don, y don es de dominio, expresa lo mejor que puede haber dentro de una cultura. Esa discusión lo tuvieron los guaraníes, los tupi guaraníes. Los que sean mejores de nuestra comunidad deben avanzar ya por tierra a ver hasta encontrar la tierra sin mal. ¿Y cómo se dice señor? En tupi guaraní se dice carib, K-A-R-I-B, carib. Por supuesto, si le ponen la E, se dan cuenta que es Caribe, porque precisamente cuando ellos siguen avanzando por esa zona hacia arriba, después se van a dividir, unos van a entrar por Venezuela y otros van a entrar hacia Colombia. Se supone que es en el siglo V después de Cristo, esos son los caribes. Entonces, cuando hablamos de los caribes y de los guaraníes y su religión de un tiempo histórico lineal, que es la búsqueda de la tierra sin mal, de alguna forma pudiéramos estar incorporando los caribes, los tupi en Brasil y los caribes, que digo, los guaraníes en Paraguay, los tupi en Brasil y los caribes en Venezuela y Colombia. Es decir, una religión que seguramente compartían ellos en sus inicios y quizás aún todavía hay elementos comunes. Entonces, esa visión del tiempo lineal ya la habían descubierto también los indígenas, como decía la profesora del CENDES de la UCB, la gente guaraní tupi caribe ya también manejaba un tiempo lineal. Por eso es que me parece inadecuado que es que el tiempo lineal se haya inventado en Europa con el desarrollo técnico. Eso históricamente no es así. Además, falsea completamente, elimina completamente el aporte judeo-cristiano, precisamente que son religiones históricas, que participan de un tiempo histórico.
Luego hay una pregunta sobre la racionalidad técnica versus la mística. ¿Es posible que la racionalización que Yaguaribe describe como motor de Occidente haya sido en realidad una secularización es posible que la racionalización que Yaguaribe describe como motor de Occidente haya sido en realidad una secularización de estructuras de pensamiento místico como el Seder o sistema de la Cábala, que buscaba encontrar leyes universales detrás del aparente caos de la naturaleza. Bueno, nuevamente voy a decir que no sé, sé que la Cábala es una estructura de pensamiento místico y la Cábala es algo así como la religión esotérica de los hebreos. No sé exactamente si eso pudiera ser comparable con la estructura de pensamiento místico. ¿Y por qué no creo que pueda ser comparable? Porque la racionalidad técnica es analítica, mientras la lógica mística es omniabarcante, comprende y comprehende con H la totalidad. Son dos formas de pensamiento diferentes. Es muy difícil pensar que de uno haya salido el otro. ¿Por qué? Porque fíjense, esta racionalización, que es una manera como se va a entender la razón que habíamos heredado de los griegos, va a ser analítica. La racionalidad técnica es analítica. ¿Qué significa analítica? Analizar es desguazar en partes. Por eso es que se afirma que el oficio analítico, uno de los oficios analíticos más antiguos del mundo, es el del carnicero. Porque el carnicero, cuando mataban un mamut, por ejemplo, tenía que llegar al mamut para desguazarlo. Eso es precisamente analizar, desguazar en partes, dividir en partes. Esa es una característica de la racionalidad técnica, que incluso es lo que va a permitir, por ejemplo, la automatización. Porque ¿qué es la automatización? Es lo que se va a crear ya hacia el siglo XX. Todo lo que es la fabricación de las series de fábricas que ensamblaban por partes. Bueno, ¿cuáles son las partes que lleva un automóvil? Nombran las partes. Entonces dice, bueno, en este departamento hacemos el chasis, o después aquí lo pintamos, aquí le ponemos tal cosa. Es decir, desglosas, y es igual que desguazas, en partes la actividad que vas a realizar, y entonces cada una puedes aumentar su eficacia reproduciéndola en serie. Eso es parte de la racionalización de la actividad productiva. Ahora, eso es muy diferente a lo que puede ser la visión mística. En este caso, de acuerdo a lo que él afirma, el autor de la pregunta, del pensamiento místico, la mística es omniabarcante. O sea, la mística ve el fenómeno completo. Por ejemplo, en la Cábala, cuando te hablan del árbol de la vida, de una vez te hablan de los 10 sefirot. O sea, es la totalidad. O sea, es el árbol, es un sistema. Es decir, es toda la realidad que ha venido por emanación de la Insofor. O sea, que ha bajado por emanación y aquí está toda la realidad. Eso no es por parte.
porque ahí no hay ni, cuando uno ve el árbol con sus 10 sefirot, el árbol de la vida, todos los sefirot están unidos por caminos, están unidos, no hay ningún sefirot separado, o sea, que, no, que esté a la ligera, a la libre, digamos. Todos están perfectamente unidos, porque precisamente lo místico es lo que te abarca. Entonces, y el pensamiento místico, no mítico, místico, es aquel que tiene la comprensión omniabarcante de todo lo real. Por lo tanto, ahí sí no pienso que haya habido una, por lo menos con la información que da y que pregunta, que haya habido un desarrollo de uno a partir del otro. Eso, digamos, no está claro, no puede derivarse de esta afirmación de la pregunta. Luego sigue otra pregunta interesante. Los conflictos religiosos, producto de la división de la cristiandad europea, la cual sigue desfragmentándose en la actualidad, sobre todo en el tronco protestante, en el que sigue surgiendo pequeñas divisiones. Será el elemento que acabe con la civilización occidental, fuera de la visión trompista o republicana, que incluye tanto a católicos como a protestantes. Bueno, ahí hay dos conflictos, pero de diversa orientación en la pregunta y no pueden mezclarse. Lo que sí es cierto, digo, para el análisis que nos ocupa, la primera parte de que los conflictos religiosos en el siglo XVI dividieron a la cristiandad europea. Por una parte, la Iglesia Católica, y por otra parte, las iglesias o denominaciones protestantes. Fueron varias, por supuesto. Tenemos a Lutero, a Calvino, a Zwinglio, a Enrique VIII, etc. Ahí se dividió la sociedad. Hoy en día, aunque se puedan seguir surgiendo pequeñas divisiones en el tronco protestante, pero la lucha que hoy hay no es entre cristianos católicos y cristianos protestantes, ¿no? La lucha en la llamada civilización occidental, que ahora voy a decir unas cosas, es entre aquellos que proponen destruir el cristianismo y aquellos que proponen revalorar el cristianismo, que se vio muy claramente o se ve muy claramente en una posición, como tú la señalas, en Estados Unidos de Trump y del Partido Republicano, que ahora, creo que por primera vez en la historia de ese partido, ya hay un reconocimiento y hay una unidad entre cristianos católicos y cristianos protestantes. Eso es algo muy novedoso para la política americana. Pero ahora ese es un polo. El otro polo es aquellos que niegan el cristianismo, que prácticamente te plantean una supuesta religión única, que es una manera de hablar más bien de atmósfera religiosa vinculado a otro tipo de conjuntos, pero en tal caso contra el cristianismo, que está representado por el Partido Demócrata en Estados Unidos. E igualmente esta forma de división está presente en Europa, en muchos de los países. Por ejemplo, en el caso
de España, tú tienes un partido que podríamos llamar pro-cristiano, sin ser confesional, como es Vox, y después tienes partidos anticristianos, prácticamente anticristianos o anticristianos moderados y anticristianos radicales, que son el PSOE, el PP y la izquierda en general en España. En Italia y en otros países que más o menos se han agrupado, se han autodenominado. Yo aquí estoy simplemente describiendo. Cada quien dirá qué le parece bien, qué le parece mal, pues es asunto personal. Pero se han dividido entre lo que se llaman globalistas, que dominan, por ejemplo, la Unión Europea, y los llamados partidos nacionalistas o partidos patriotas, que también es una gran diversidad, que en líneas generales o no atacan al cristianismo o en algunos casos lo reivindican directamente, como pueden ser los que dirigen actualmente Hungría y Polonia. Entonces, esa es la división que hay actualmente en Occidente. Ya no la que había en el siglo XVI, ya es una nueva división. Y nuevamente aquí cada quien dirá si le parece bien o mal, etcétera. Pero eso es lo que retrata la situación actual. Pero yo quisiera señalar un elemento que necesita ser pensado. Es que el autor habla de la civilización occidental. Entonces uno, ¿de dónde surge ese término de civilización occidental? A veces se piensa que es la oposición entre Occidente y Oriente. Pero resulta que en Occidente se incluye Australia, a Nueva Zelanda, en algunos casos también se incluye a Hispanoamérica. Entonces esos quedan al occidente de qué? Y Oriente es que entonces, Oriente era simplemente la India y China por la visión del orientalismo del siglo XIX, o luego a partir de la lucha después de la Segunda Guerra Mundial, Oriente pasó a ser todo lo que era la Unión Soviética, más China y parte de la India o todo lo que estaba en Asia. O incluso, porque Occidente al principio podía decirse que era Europa Occidental, distinta a Europa Oriental. Pero ya eso hoy en día, por ejemplo, la OTAN, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, supuestamente era de Occidente. Pero hoy hay muchos países que están en el este de Europa que están en la OTAN, como Polonia. Entonces, ¿a qué llamar hoy Occidente? Pero además, producto de la Guerra Fría, dentro del Occidente también estaba Japón, por el lado de los Estados Unidos, por ejemplo. Y Japón está en el extremo oriente. Entonces, el calificativo de Occidente hay que verlo con precaución, porque aunque ya lo sepamos por tradición y más o menos nos referimos a una cosa, pero eso no está tan definido. Por lo menos no está tan definido desde el punto de vista geográfico. No está. Porque incluso hoy Trump define el hemisferio occidental en lo que él plantea todo América hasta Groenlandia. Eso es lo que él define como hemisferio occidental. Ya no está incluida Europa, como si lo estuvo antes. Entonces, simplemente queremos señalar algunas observaciones al uso de ese término. Que aunque lo sigamos utilizando porque es útil, más o menos nos señala una realidad, pero hay que estar con una lupa para ver a qué siglo nos referimos o a qué año nos referimos, y eso cambia y cambia bastante.
Y esto, incluso esto lo vamos a ver más claro el semestre que viene, cuando, por ejemplo, discutamos a Alfred Weber y su idea de las civilizaciones, porque ahí estaba con una claridad de principios del siglo XX que hoy en día ya no lo podemos tener, pero se va afinando. Lo importante es que veamos que es un término que cambia de acuerdo a la época y a las circunstancias. Aquí preguntan, en clases anteriores se ha he expuesto en mi caso, sobre la propuesta teórica del académico Alberto Gil Ibáñez sobre la posibilidad de que Salamanca sea la cuarta pata que sostiene la civilización occidental en conjunto con Jerusalén, Atenas y Roma. En base a esta premisa, ¿cuál es el papel de los países nórdicos para el sostenimiento de la civilización occidental, que sin ser considerados como grandes potencias, han desempeñado papeles importantes en el desarrollo de Occidente, como por ejemplo su participación en la primera etapa de la Guerra de los 30 años? Y en la actualidad son considerados como los países con mayor índice de desarrollo humano. Bueno, aquí está la proposición primero que hace el escritor y profesor y doctor Alberto Gil Ibáñez de la España europea sobre la posibilidad de incluir a Salamanca como la cuarta ciudad que da origen a Occidente. Jerusalén, Atenas, Roma y Salamanca, sobre todo por el desarrollo que significó el catolicismo de Trento desarrollándose en el mundo y además dando origen a la primera globalización. Eso es un tema que incluso después lo vamos a trabajar durante un semestre junto con otras proposiciones que yo vengo desarrollando con más calma. Pero eso es una cosa. Luego está la otra parte de la pregunta, que es lo que tiene que ver con los países nórdicos. Aquí nosotros pudiéramos decir que los países nórdicos jugaron un papel muy importante en algunos siglos de la formación de Europa. Incluso todos saben que los rusos es una mezcla de los vikingos con los eslavos. Ahí está la base de la formación de los rusos, que por cierto la primera Rusia era el Rus de Kiev. Es decir, los ucranianos fueron los primeros rusos. Y luego se va a formar la Rus de Moscú. Por eso es que entre los argumentos que señalaba Putin, decía, pero bueno, es que Ucrania siempre ha sido de Rusia, aunque lo contrario es cierto, primero fue Ucrania y después Rusia, pero en tal caso señala una identidad de origen muy evidente, muy evidente. Y ahí el papel de Suecia fue fundamental. Luego está el papel que hubo en la guerra de los 30 años, también fue muy importante. Y hoy en día puede verse como un modelo de índice del desarrollo humano. Pero eso, con toda la importancia que tiene, no es central ni vital para lo que hoy se viene constituyendo, o se está constituyendo o reconstituyendo de la civilización occidental. Porque, empezando por un detalle demográfico, tienen muy poca población los países nórdicos. Y resulta que, por ejemplo, imagínense que eso es tan importante.
que hay autores que no le asignan a Rusia el papel de superpotencia porque tiene muy poca población, alrededor de 160 millones, más o menos. Menos población que Brasil. Porque una de las condiciones para ser una superpotencia, por ejemplo, es tener bastante población y otras cosas, por supuesto. Pero ya nada más que por eso, ya los nórdicos no pasan a ser determinantes. Son miembros, se puede hablar desde el punto de vista cultural, que hay una cultura nórdica que comparten esos 4 países, incluyendo a Dinamarca y quizás Islandia también, 5 países, comparten esa cultura nórdica. Pero puede ser una pequeña subcivilización, también pudiera llamarse así, pero no tiene el peso dentro de la civilización occidental para tomar en cuenta solo lo euroamericano, no tiene el peso de la subcivilización hispana, anglosajona y la francesa, porque estas 3 subcivilizaciones de origen europeo, pero tienen otros países dentro de su órbita, en otros lados del mundo, cosa que no lo tienen los nórdicos, sino algunas pequeñas islas que tenía Dinamarca. Dinamarca, por ejemplo, tenía un conjunto de islas que se llaman hoy las Virginias, las Islas Vírgenes Americanas. Esas eran de Dinamarca y Estados Unidos se las compró. A principios del siglo XX, si mal no recuerdo, se las compró Estados Unidos a Dinamarca. Lo mismo que hoy quiere hacer Estados Unidos de comprarle Groenlandia. Estoy simplemente señalando elementos históricos. No estoy diciendo si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Ese no es mi papel ahorita, por lo menos. Pero entonces, por ese sentido, no hay digamos, un peso mayor, ni tiene la fuerza suficiente para convertirse como en la 4ª pata, como dice la pregunta, es decir, en la 4ª ciudad o en la civilización que recuperaría Occidente. No tiene recursos materiales ni demográficos ni militares como para aumentar ese peso. La siguiente pregunta dice, siguiendo con el hilo anterior, ¿podría ser una de las ciudades de estos países nórdicos? Pensaba en el interés estadounidense de apropiarse de Groenlandia. Una 4ª pata. No, eso. Ok, aquí simplemente voy a detallarme un poco sobre Groenlandia, porque Groenlandia ya nos anuncia, digo, para todos nosotros, algo que solamente sabían los principales especialistas. Es que Groenlandia es un lugar vital para controlar o por lo menos tener un peso mayor en el Ártico. Porque el Ártico, que es ese océano que está en el norte, que a veces nosotros pensamos, bueno, puro hielo, y no, ahí hay unas riquezas de hidrocarburos, de minerales raros, y además es la vía marítima que, por ejemplo, si los chinos salen por el norte de China y pasan por el océano Ártico y pasan frente a Groenlandia, llegan a Europa en un tiempo muy corto, al revés de que si los chinos salen por el sur y tienen que atravesar el océano Atlántico para llegar a Europa. O sea, Groenlandia es vital para el comercio mundial. Aunque hoy, digo, no lo sepamos, pero potencialmente es así. Entonces, el control de Groenlandia es vital para, por ejemplo, para la civilización occidental. Pero esta civilización occidental, que era el acuerdo de Europa y Estados Unidos, hoy en día se ha debilitado mucho. Se ha debilitado mucho porque
precisamente la Unión Europea insistió en una política ecológica, una política migratoria, una política de control ciudadano, etcétera, un conjunto de cosas que la han debilitado como posible potencia. Entonces, no ha tenido la posibilidad de crear un gran emporio, por ejemplo, político-militar en Groenlandia, que es lo que ahora está planteando Estados Unidos, que además ya tiene la base ahí, porque ahí en Groenlandia hay una base grande de la OTAN y esa es de Estados Unidos. Pero Estados Unidos dice, no, esto es tan importante que Estados Unidos dice que la quiere comprar, como antes compró las Islas Vírgenes Americanas, se las compró a Dinamarca. Entonces, ahí hay cosas que están apuntando hacia lo que hemos dicho en otro momento de la guerra de civilizaciones que hay hoy en día, que prácticamente ya están 4 definidas por completo. Estados Unidos, Rusia, China y la India. Son las 4 civilizaciones que algunas en sus propios sectores están actuando como gran potencia. Por lo menos esa es la idea y ese es lo que se viene gestando. Entonces, aquí preguntan, ¿por qué las casas reales mantenían una supremacía en el poder de los territorios europeos? Allí donde las creencias religiosas constituían las pautas que marcaban la unión política, sin todavía poseer una identidad nacional. Podemos pensar que la sacralidad y las creencias todavía tenía cabida en el ser europeo. Bueno, por supuesto, porque además la importancia de las religiones para definir los grupos humanos ha estado presente, por ejemplo, para no alargar mucho la historia, desde las grandes civilizaciones del Neolítico para acá, incluso desde todo el Neolítico. Por ejemplo, podríamos decir que desde hace 12.000 años las sociedades se organizaban alrededor de su religión tradicional, para hablar de las grandes comunidades, porque todas hacen eso mismo. Porque desde el punto de vista antropológico, no solamente el ser humano es un Homo sapiens sapiens, sino además es un homo religioso. Entonces la religión siempre ha sido la que le da sentido a toda la sociedad. Fíjense que incluso algo que dirá Yaguaribe un poco más adelante, cuando habla de que se está creando una especie de sociedad mundial, ese libro es del 2000, ya hoy en día eso sería errado afirmarlo, porque más bien hay una pelea contra eso. Es que Yaguaribe afirma que esta nueva sociedad mundial que se estaba formando, por ejemplo, con la Agenda 2030, perseguía una sola unidad con una religión única, etcétera. Y él decía que si eso se llevaba a cabo, sería la primera civilización en el mundo que no sería religiosa, que no se organizaría alrededor de una religión. Aunque hoy en día digan esas intenciones, pero cuando Yaguaribe escribió eso en el 2000, se suponía que lo iban a lograr. Hoy en día ya no lo van a lograr. Una sola sociedad dirigida por las Naciones Unidas. Eso no lo van a lograr ya.
porque Estados Unidos dijo que no, Rusia dijo que no, China dijo que no, India dijo que no, en esa dirección, ya dijeron que no. Ya, eso no lo van a lograr. Y además en la ONU, por su política de dominio, por su política de imponer una agenda a los países, por su política de imponer una cultura de la muerte, como decía el Papa Francisco, del aborto, la eugenesia, la eutanasia, etcétera, es una ONU que ha recibido muchas respuestas de oposición a sus políticas. Tanto que ahora Trump, no sé cuál será el destino de eso, está creando una ONU paralela con su Consejo de la Paz, que tenía hasta hace 2 días 61 países. 61 países. Entonces, esa visión ya no va. Pero la importancia de la religión fue muy grande, porque todos esos países europeos, a partir de la guerra, porque antes del protestantismo, como lo vimos en su momento, toda Europa era cristiana. Entonces, eso se llamaba la cristiandad. Una sociedad cristiana es cristiano. Es una sola sociedad sin ningún problema. Todos tenían la misma religión. Cuando surge el protestantismo, se divide la unidad de los cristianos. Entonces, cada grupo religioso va tomando la mayoría a partir de guerras en distintos países, y después se va a llegar a un momento de tantas guerras que hay que llegar a un proceso de negociación entre los diversos países. ¿A qué llega? A una idea que fue el origen de la mayoría de los países europeos actuales. ¿Cuál es esa idea? La idea que dice un rey, una religión. O sea, los países tenían que tener un solo rey y una sola religión. O sea, el derecho humano al pluralismo religioso estuvo suspendido en Europa. Digamos, se negó, siempre se negó, porque esto además en el mundo se negaba, menos en China y en la India, que había como otro tipo de cosas de mayor apertura, porque las religiones no eran del tronco abrahámico. Y por eso es que en la India y China podían subsistir, coexistir religiones distintas, pero no en Europa. Entonces se fijó un rey, una religión. Y será, sobre todo, avanzado el siglo XIX o prácticamente el siglo XX, cuando comenzará a manejarse la idea, de mediados del XIX en adelante, pero sobre todo hacia el final, de que podía un país tener libertad religiosa. Eso fue algo novedoso de la segunda mitad como idea del siglo XIX, pero antes no. Entonces, los países estaban organizados según su credo cristiano, para el caso europeo. Las creencias eran vitales. ¿Cuándo es que las creencias en el cristianismo, para el caso europeo, comienzan a debilitarse como amalgama de la sociedad? Va a ser con los procesos del 17 en adelante, que entonces surge la Ilustración, el iluminismo, el enciclopedismo. Con la Revolución Francesa llegas a un punto de ebullición, de destrucción de la religión católica, porque además hay que recordar que una de las cosas que va a realizar la Revolución Francesa, a pesar de su eslogan libertad, igualdad y fraternidad, que uno observa que hay personas que lo dicen y casi lloran de la emoción porque creen que eso es verdad, que una de las primeras cosas que va a organizar esa Revolución Francesa es lo que se ha llamado el primer genocidio o el genocidio más importante del siglo XVIII. Y es que, como los católicos estaban en desacuerdo
con lo que venía siendo la Revolución Francesa. Entonces la Revolución Francesa va a un gran espacio, una provincia, una parte muy importante de España, muy grande, de Francia, muy grande, llamada la Vendée, y realiza con sus ejércitos una matanza de toda esa región porque eran católicos. Mataron miles de hombres, de mujeres, de niños y de ancianos. Es el gran genocidio del siglo XVIII y eso lo organiza ¿quién? La Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad entre ellos, no con los demás, y con los católicos menos. Pero a partir de ahí se abre otro espacio. Y es que eliminas o reduces muchísimo la importancia de la religión católica, pero surgen otras religiones nuevas, que son las llamadas religiones ateas, inmanentes, políticas, salvacionistas y universalistas. 6 rasgos, cada uno tiene una explicación en ciencias de la religión densas. Pero no son palabras, son conceptos. Y entonces de ahí surgirá el marxismo, y el sistema linda el marxismo, el socialismo, el comunismo, el maoísmo, el castrismo, etcétera. Toda una línea por la vía de los marxistas. Y por la otra, que sería llamada la derecha, va a surgir el positivismo, que es la religión positiva, de ahí saldrá a las religiones del libre mercado, que el libre mercado es la mano invisible, que no necesita control, etcétera. Surgirán esas religiones y que hoy en día se han ido multiplicando, digamos, en estas mismas direcciones y ya entran a ser estudiadas dentro de las religiones. Incluso un famoso filósofo inglés que en el siglo XX, no sé por qué no se me acuerda el nombre ahorita, muy famoso, que fue el filósofo que discutió con un obispo católico inglés en la célebre disputa sobre ateísmo versus religión, que además escribió una historia de la filosofía muy importante. Ese filósofo, él era comunista y fue a Rusia, allá en la Unión Soviética, a celebrar el triunfo de la Revolución Comunista y Lenin, etcétera. Pero después cuando vio todo eso, él mismo, porque era un filósofo, dijo, no, yo no apoyo esto porque esto es una religión. Y él era ateo. Es decir, la visión de que el comunismo y esas cosas son religiones, y ya eso está muy establecido en fenomenología de la religión. Pero señalo esto para que veamos que no hay país, no hay sociedad que no esté dirigida en su sentido básico de la vida por una religión, o las tradicionales o las nuevas ateas inmanentes. Por eso es que, por supuesto, sin religión no hay sociedad, porque el Homo sapiens sapiens es un homo religioso. Eso desde el punto de vista antropológico. Luego dice en la pregunta, ¿no será que el florecimiento de las artes, unido a la expansión de su cultura y trabajo, a través de relaciones y comercios extendidos, sean las verdaderas fuerzas que marcan las identidades nacionales? Bueno, ahí hay que precisar lo siguiente. Una cosa es la identidad nacional que te lleva a ser parte precisamente de un país que llega a tener una identidad propia y la hace suya a través de distintos rasgos que considera suyo, sean reales o inventados. Y otra cosa es la fuerza, porque tú puedes tener un país con identidad, pero que no tiene mucha fuerza. El florecimiento de las artes
la cultura y el trabajo y las relaciones son elementos de la nación. Esos elementos de la nación, en la medida que son fuertes, que son importantes, le agregan prestigio a la identidad nacional. Pero no que la crean, le agregan. Por ejemplo, para el siglo XIX, París era llamada la ciudad luz. Era una ciudad porque había mucho arte, plástico, literatura, musical, etcétera. Habían invenciones porque ahí se hizo una exposición mundial de ingeniería y de ciencia. Tenía una fama muy buena en esos sectores. Bueno, eso aumentaba el prestigio de su identidad gala, digamos, los franceses, orgullosos porque Francia es la luz del mundo, por ejemplo, en el siglo XIX. Entonces, esas cosas, como la cultura, las relaciones, le dan prestigio, le dan prestigio a su identidad, pero no las crean. Ya estaba creada porque la identidad surge a partir, entre otras cosas iniciales, de grupos humanos que se van organizando como etnias y van creando dominios políticos de distinta envergadura hasta que llegan a tener el dominio político de mayor consolidación, que es el Estado-Nación. Entonces, ahí se forma la identidad. Son franceses, o italianos, o venezolanos, por procesos históricos que se dieron de los distintos grupos humanos. Después podrán decir, bueno, pero estos son muy buenos en arte, o en música, o en deporte, y le da prestigio. Es como, por ejemplo, cuando en algunos círculos antes, decía Venezuela, decía, cómo no, la sociedad, la nación de las mujeres bellas y del petróleo, porque habíamos ganado varios mis universos, mis mundos, etcétera. Eso no te crea la identidad, te refuerza tu identidad propia porque te da prestigio. Se puede plantear la hipótesis que a semejanza del Principado romano, los ejércitos servían al poder real, a la conquista de nuevos territorios y a la instrumentación de la cultura propia para debilitar a los enemigos, claro. Eso es cierto. Los ejércitos además son parte del Estado y están al servicio de quienes dirigen el Estado, para defensa del Estado, y cuando son imperialistas, para la conquista de nuevos territorios, aunque hoy en día esa lucha también se da a lo mejor ya no para nuevos territorios físicos, pero sí la conquista de nuevos espacios económicos. Por ejemplo, la lucha que hay ahorita en el llamado acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur para la cosa agrícola. Resulta que el Mercosur, las 4 naciones americanas, les interesa ese acuerdo porque va a permitir que su producción agrícola entre sin pagar muchos aranceles a Europa. Pero los agricultores europeos no les interesa ese acuerdo porque les va a debilitar su propia producción. Entonces, bueno, acaban de llegar a un acuerdo de que eso va. Pero como la votación en la Unión Europea fue muy reñida, se pasó al Tribunal Europeo para que diga si ese acuerdo es legal o no, lo cual significa más o menos 2 años que mientras están en las cosas judiciales no se instrumenta. ¿Qué hay ahí? Una pelea por nuevos territorios. ¿Qué quiere Mercosur? Tener nuevos territorios para vender
sus productos agrícolas. Ellos tienen esas razones nacionales. Y en cambio, los agricultores europeos quieren negarse a que entren esos productos porque entonces los de ellos no van a tener mercado. Entonces ahí también se da una lucha por nuevos territorios o nuevos espacios económicos. Y por supuesto, fíjense que esos ejércitos y esos países también quieren debilitar a los otros, debilitar la cultura de los otros o debilitar la cultura de un competidor en otro país. Hay un ejemplo muy claro. El año pasado, Brasil iba a firmar un decreto a través de su Ministerio de Educación para que en las escuelas, además del portugués, se enseñara como materia obligatoria el español. Y por supuesto, muy bueno para todos los que hablamos español, que Brasil también le diera clases de español a sus personas, a las personas, así como nosotros deberíamos recibir clases de portugués, porque estamos muy unidos y muy cercanos. Entonces, ¿qué hicieron las embajadas, por lo menos de Francia y de Alemania? Presionaron al gobierno brasileño, que no lo aceptan. Y fíjense, no es que existiera una cátedra de francés y una de alemán que le iban a eliminar, no. Simplemente Francia y Alemania no querían que le dieran esa ventaja a los hablantes de español y lograron parar el proyecto. Entonces aquí tenemos unos países que para que no avance España y todo lo que hablamos español, influye a Brasil para eliminar esa posibilidad. Esas son las luchas, son las guerras, eso es inevitable. La pregunta es, ¿no es la sustancia de la época lo que el autor Elio Yaguaribe, en el párrafo inicial del capítulo, por ilustrar lo más significativo de esa época, trae a colación los grandes artífices de la nueva Europa? Galileo, Pascal, Descartes, Newton, Calderón de la Barca, Milton y Corniel de Caravaggio, Rembrandt, Rubens y el Greco, Monteverdi, Frescobaldi, Vivaldi y Bach, que introdujeron al mundo de Einstein y Max Planck, de Nietzsche, Freud y Bertrand Russell. Bertrand Russell es el que me estaba acordando, era el filósofo inglés, el que creó, el que dijo que el leninismo era una religión. De Thomas Mann, Bernard Shaw, James Joyce, de Cézanne, Matisse y Picasso, de Richard Strauss, Schoenberg y Stravinsky. Bueno, son genios, evidentemente, que están ahí. Y esos genios pudiera definirse como sustancia. También hay otro concepto que yo utilizo, y es que esos autores que quien pregunta señala, van a marcar muy claramente lo que va a ser el horizonte cultural e intelectual de la época. Es decir, es una época, lo que ellos van marcando, sí hay una especie de espiritualidad en el sentido más amplio. El sentido más amplio no estrictamente religioso, que este tipo de aportes
van a ir significando para la construcción de Europa. Indudable, de ahí se desarrollan sensibilidades, se desarrollan ideas, se desarrollan lo que pueden ser características de una civilización, ya no solamente de una cultura, sino de como un conjunto de pueblos de una civilización que se van convirtiendo en especies de modelos clásicos que van a alimentar el sustrato espiritual de esa civilización, de esa sensibilidad, de esa inteligencia, de esa manera de conocer. Eso lo hace, claro. Es evidente que ahí hay, y eso es importante cuando la manera como lo destaca Yaguaribe, porque ahí uno pudiera decir, todos los que están son, pero no están todos los que son. Es decir, que falta. Que todos ellos caben en una visión de una construcción de una Europa grande, pero hay otros también que van quedando afuera, sí, que no están incorporados, que pudieran incorporarse, por ejemplo. Pero ahí hay muchísimas, digamos, cosas para comprender el meollo, uno de los meollos culturales, o una de la parte central, que forma parte de lo central de la cultura europea de esos siglos. Eso, por supuesto, que hay que hacerlo, pero veamos que es la cultura europea, no la cultura occidental, porque a lo mejor en la cultura occidental tendrías que incorporar otros productos hechos en América, porque en literatura tendría que poner mínimo a Rubén Darío, muy mínimo a Rubén Darío por la época que es, porque ya en la otra época anterior incorporaste a Cervantes, por ejemplo. Pero bueno, en tal caso, esa lista es valiosa y si sirve para representar inmediatamente todo lo que es la, la sustancia. ¿Sí? Puede hablarse de la sustancia de la época, lo que marca una época en esas áreas que incluso nos dicen que forman parte de nuestra herencia también y que debemos conocer, que debemos conocer. Por supuesto que uno está viendo esto porque este capítulo llega hasta el principio del siglo XX. Y si después uno dijera, vamos a hacer ahora algo parecido para Occidente en el siglo XXI, y cuando tenemos a músicos como Richard Strauss, Schoenberg y Stravinsky, imagínense ahí lo que significaría poner a los raperos, a Bugs Bunny, creo que se llama Bugs Bunny, el cantante Bad Bunny. Imagínense colocarlo a esos niveles. O sea, es una cosa que tú dices, aquí evidentemente podríamos hablar muy claramente, en algunos casos, de decadencia, de decadencia. Así como, por ejemplo, tú hablas de los premios Nobel de literatura. No se lo dieron a Jorge Luis Borges porque él no era de izquierda. Entonces se lo dan a Bob Dylan, que además no lo va a buscar, pues no le interesa. Entonces dice, bueno, realmente Europa está, en la actualidad, está en descomposición. Está en descomposición
muy claramente, y de eso lo hablaremos cuando avancemos un poco más, quizás no la semana que viene, porque vamos a seguir discutiendo este capítulo, faltan más preguntas sobre el barroco, etcétera, para discutirlo. Pero cuando pasemos al otro, vamos a ver una cosa, digamos, bien interesante para plantearnos cuál es la situación del mundo en la actualidad. Pero no nos adelantemos. Vienen otras preguntas. El autor Yaguaribe sugiere que Richelieu posponía las reformas por necesidad nacional, pero se puede considerar exitosa la gestión de un estadista que multiplica por 10 la deuda pública y vende los cargos del Estado, dejando un sistema herido de muerte que inevitablemente explotaría en el siglo siguiente. Comparto la misma pregunta. ¿Qué entiende él por exitoso? Y aquí entramos en la subjetividad ideológica de los distintos autores, porque a veces, digamos, lo que pueden ser los gustos, las ideas que forman parte del acervo más profundo de los autores, aflora, pero aflora de una manera que no ayuda a analizar bien la situación, sino la oscurece. Pues fíjense la pregunta. Richelieu hizo todo esto en negativo y sin embargo es exitosa. Aumenta la deuda pública, vende los cargos del Estado, pospone las reformas y eso es exitoso. Eso tiene nivel de estadista. Fíjense que lo que hizo fue correr la arruga porque luego estallarían los problemas. Estallarían de manera muy gruesa. Entonces, uno tendría que preguntarse, bueno, ¿cuál es la definición de estadista que tiene Yaguaribe para pensar que esto es exitoso? Entonces aquí uno, digamos, queda como descolocado, porque con esos resultados, y eso es exitoso, es la opinión del autor, pero que uno dice, ¿por qué no hay una crítica? Una crítica más fuerte. ¿Por qué? Estas son las cosas que uno va hilando, que van descubriendo las limitaciones teóricas y los obstáculos epistemológicos del autor. Entonces, bueno, se anotan como eso. Esto es un obstáculo, porque aquí hay una conclusión que no debería ser. En la siguiente pregunta va más o menos en este mismo signo. El autor describe a Oliver Cromwell como un gobernante austero que dirigió los intereses públicos en forma competente, a pesar de sus excesos. Sin embargo, surge la duda. ¿Es posible validar como competente la gestión de un líder que, tras combatir el absolutismo real en nombre de la libertad parlamentaria,
termina instaurando una dictadura militar teocrática aún más absoluta y represiva que la del propio monarca ejecutado. Hay una primera parte de mi respuesta que dice, recuerda a quien escribió esta pregunta, que para los marxistas la violencia es la partera de la historia. Cromwell y su proyecto causaron más muertes que la Inquisición en Europa y sin embargo a él se le juzga muy benévolamente, mientras a la Inquisición se le magnifican sus efectos negativos hasta la exageración e incluso la falsedad. Fíjense aquí cómo se ilustra algo que decíamos al principio, para uno observar los obstáculos epistemológicos del autor y en algunos casos una actuación ideológica, entendiendo ideológica, como lo decía el Papa Francisco, como un falseamiento de la realidad, una falsa conciencia. Cuando decimos, y aquí volvemos, por ejemplo, a la formación marxista del autor. Esto me recuerda, y simplemente lo voy a nombrar para volver aquí otra vez, cómo la gente, hay historiadores que al final defienden a Stalin. Pues dice, bueno, sí, fíjense que aquí dice, a pesar de sus excesos, y a veces lo que cuando llaman excesos es la cantidad de muertos que hicieron, que mataron, la cantidad de personas que mataron. Y miren cómo ya excesos. Eso es cinismo, porque así también defienden a Stalin en muchos casos. Bueno, sí, Stalin mató y tuvo algunos excesos, pero construyó una maquinaria bélica importante para derrotar a Hitler en la Segunda Guerra. Y eso se llama exceso. Es decir, Cromwell mata a muchas personas y no lo llaman criminal. Así como él llamaba a Savonarola como un monje enloquecido, algo así decía. Este no dice que es un criminal, sino a pesar de sus excesos. ¡Guau! Para que usted vea. Ahí claramente es lo importante de uno leer el texto y después discutirlo. Y luego hace también lo mismo. Posible validar como competente la gestión de un líder, que eso es lo que pasa además y permanentemente. Y la gente incurre en esos errores. Que es que las personas que plantean una supuesta radicalización para la búsqueda de la libertad, etcétera, ¿en qué termina? Ellos matan al rey porque era evidentemente un poder autoritario. Y después él mismo queda con los atributos del rey y una visión teocrática y despiadada y represiva. Termina lo mismo. La Revolución Francesa guillotina a un rey y a su mujer porque va a crear la república. ¿Y en qué termina? En crear un emperador, algo superior aún al rey. Coronan emperador a Napoleón. Bueno, veamos el caso de Corea. Corea, formado por líderes marxistas, etcétera. ¿Y en qué termina eso? En una monarquía. Porque el abuelo, el papá y ahora el hijo, y ya tienen preparado al otro que sigue, que es el hijo del hijo. O sea, crean una monarquía. Crean una monarquía. Un sistema hereditario. O sea, hay muchas personas que cuando están en un país democrático critican a los presidentes por razones, sin razones, etcétera, pero presidentes que son elegidos cada cierto tiempo y critican esa libertad y después ellos crean un régimen donde nadie elige a nadie, como en Cuba. En Cuba fue Fidel, después le toca a Raúl y después de Raúl me imagino que tendrán otro preparado.
Es decir, que aquellos que plantean un proceso de radicalización terminan haciendo algo igual o peor en contenido que el anterior. Eso es lo que sucede aquí. Y fíjense sus excesos. Sí, 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 mató a varios, sí, mató a tantos, sí, pero sus excesos, eso hay que comprenderlo, pues, eso hay que comprender. Así es. Luego hay una afirmación, como pregunta, seguimos en la pregunta. El autor afirma que la literatura tiene el privilegio de una expresión ilimitada frente a la música o las artes plásticas. Sin embargo, surge la duda. No es una contradicción decir que la literatura es ilimitada cuando el propio texto reconoce que esta época estuvo marcada por un dogmatismo religioso fanático y un absolutismo del Estado que censuraba y castigaba cualquier idea que desafiara la norma oficial. Yo creo que estas dos partes quizás no tengan conexión. En la primera, el autor afirma que la literatura tiene el privilegio de una expresión ilimitada frente a la música o las artes plásticas. Podríamos entenderla como una opinión personal de él acerca de la importancia y del alcance de esas tres artes: literatura, música y artes plásticas. Es una opinión, digamos, personal, que él cree que digamos que la literatura tendría más capacidad de expresión. Habría que ver expresión de qué tipo, digamos, porque si uno lo analiza desde el punto de vista del impacto de la literatura, de la música, de las artes plásticas sobre el ser humano, que creo que pudiera ir por ese lado la discusión, creo que, bueno, es su opinión personal y se respeta bueno, como es opinión personal, simplemente la respetas aunque no la compartas. Pero creo que, digamos, no la veo como muy, digamos, muy capaz de describir la importancia de esas tres artes. Porque cada una de esas artes tiene su forma particular de expresión. Y la música, si nosotros lo vemos de pronto como la posibilidad de reformas sociales, es evidente que la literatura tendría un mayor peso, porque tú puedes escribir tus ideas. Pero la música y las artes plásticas, su capacidad de brindar acceso a la belleza, ahí hay un acceso más directo que en la literatura. Porque para que el grueso de una población disfrute y lo impacte y lo cambie, la literatura tiene que saber leer. Pero en cambio, a lo mejor no saben leer, en aquella época no era fácil leer, pero la música te llega independientemente que sepas o no sepas leer, porque no necesitas una cualidad específica para comprender la música o comprender las artes plásticas. Porque tanto la música como las artes plásticas te llegan y te cambian y te van creando una nueva situación, pero en cambio la literatura tienes que saberla leer. Entonces, bueno, esta afirmación personal, me imagino que cree que es una expresión ilimitada, porque si la literatura es una expresión ilimitada, ¿acaso la música no lo es? Todavía más, porque es más abstracta. O las artes plásticas, ¿por qué no? Porque sería limitada.
en relación a la literatura. Yo simplemente lo tomo como una opinión personal. Ahora, cuando hace el resto de la pregunta, que no es una contradicción decir que la literatura es ilimitada, cuando el propio texto reconoce que esta época estuvo marcada por un dogmatismo religioso fanático y un absolutismo del Estado. Bueno, en fin. Si la primera afirmación, cuando compara literatura, música y artes plásticas, es simplemente su opinión acerca de la potencia de cambio humano o de acceso humano a esas tres artes, uno dice, bueno, su opinión no la comparto mucho, pero es una opinión personal. Pero si él piensa que a pesar de haber dogmatismo religioso fanático y un absolutismo del Estado, se desarrolló la literatura, entonces, bueno, uno diría, ¿cómo pudo ser eso? ¿Cómo pudo ser eso? Porque, entre otras cosas, la literatura necesita, para su desarrollo, necesita evidentemente de la libertad. Entonces, si eso fuese lo que él decía, de que a pesar de haber un dogmatismo religioso y un absolutismo del Estado, la literatura se desarrolló cuando la literatura necesita libertad, entonces esa literatura no pudo tener una expresión ilimitada. Eso tuvo que ser una literatura perseguida o una literatura muy marginal. Entonces, si eso es así, evidentemente que no sería correcto decir que en esa época se va a desarrollar una gran literatura si tiene estas condiciones. Claro, a menos que veamos los países, porque el absolutismo del Estado, no, donde más se va a desarrollar es en Francia. En los otros países habrán cosas distintas, pero un absolutismo del Estado, como el que encarnaba el emperador, pero después lo encarnó en la Revolución Francesa, termina encarnándolo el emperador, entonces ahí sí no habría. Pero bueno, habría que, digamos, que verlo con mayor contexto. Y la pregunta, ¿cómo se formó el imperio europeo? Bueno, fíjense que habla de que se formó desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX. Pero ahí hay que ver que desde el siglo XVI al siglo XVIII, el imperio español fue la primera potencia y no como el autor dice, que bueno, actuó un poquito, pero luego fue rápidamente que perdió su hegemonía, porque no la perdió de esa manera rápidamente, no. Hasta el siglo XVIII estuvo siendo la primera potencia, por lo menos el siglo XVI, XVII y hasta mediados del XVIII la primera potencia. Entonces, esa prisa por destacar los valores de los anglosajones, creo que lo lleva a acelerar unos tiempos que no coinciden con la realidad. Luego, aquí hay un punto bien importante que hay que destacar, es que aquí habla hasta a principios del siglo XX, sería, pero luego, por ejemplo, la otra pregunta para unirla, ¿hay algún modelo o plan en la construcción del sistema internacional del siglo XVII determinado por la hegemonía mundial de España y el sistema internacional de Estados Unidos del siglo XX?
Bueno, van a ser dos cosas muy distintas, porque España va a consolidar un imperio mundial. Incluso no es correcto hablar, en el caso de España, de imperialismo, o de imperialismo como luego se va a hablar en el siglo XIX, porque aunque pueda a veces utilizarse el caso del imperio español, pero el imperialismo europeo son dos cosas, dos conceptos distintos, dos cosas distintas que es importante señalar. Entonces, por ejemplo, España crea un imperio, pero entendiendo imperio en el sentido más lato de la palabra. Pero va creando cosas que va generando y se va mezclando. El mestizaje, por ejemplo, es absolutamente vital para América. Y en América se van creando sociedades que incluso van a ser más grandes que la España europea. Ese fue el único imperio, y el portugués después, que hicieron que los sitios donde se desarrollaron terminaron siendo más grandes que las propias metrópolis. Porque eso es tan clave. Y por eso es que, por ejemplo, en América no hubo colonia, hubo provincia. Para el caso de América, para el caso de España, no hubo colonia, hubo provincia. Porque además que así se llamaba, porque a veces la gente coloca la historiografía anglosajona, francesa y la historiografía hecha aquí en América, utiliza un término que es errado, porque no es cierto, desconociendo el término real, porque nosotros nunca nos llamamos colonia de Venezuela, ni colonia de Oriente, sino provincia de Oriente, provincia de Venezuela, provincia de Trinidad, provincia de Maracaibo. O sea, el nombre es provincia, no estaba el nombre colonia. ¿Y por qué se le agrega el término colonia y se le quita el de provincia? Cuando esa era la realidad, por una visión ideologizada, porque quienes van a hacer la historiografía allá en Inglaterra, en Francia, en América, va a ser una ideología basada en el odio a España, el odio al catolicismo y además, en el caso americano, por los mismos que habían hecho la guerra de secesión, que eran jacobinos de la Revolución Francesa y todos jacobinos eran de la izquierda, así que es la izquierda que ha mentido, que ha mentido. Entonces aquí esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Uno puede decir que era una relación de justicia, si así lo quiere decir, porque en el juicio puede ser válido, en el sentido que cada quien puede decir que era una situación idílica o era una situación negativa, etcétera. Eso dependerá de la opinión de cada quien. Lo que no puede decir es que era colonia, porque era provincia. Ese era su término oficial. Y por eso es que el imperio español y el imperio portugués, pero el imperio portugués hasta que Brasil se liberó, o sea, que llegó a un pacto con la corona portuguesa y se separó. Y después al imperio portugués le va a quedar así Mozambique y Angola, que será otra cosa. Pero por lo menos el imperio español en América, que sí utilizaba el término provincia, y el imperio portugués, que se expandieron en el siglo XVI, eran imperios que se iban descubriendo e iban creando, relacionándose con los que habían ahí, pero iban descubriendo esos territorios. Lo que va a haber luego a partir del Congreso de Berlín de 1873-74, si mal no recuerdo, es la creación real del imperialismo europeo. Y ahí no van a participar ni España ni Portugal, sino Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, de manera importante, incluso Bélgica y Suecia, Dinamarca creo que fue uno de los que también participó. Pero estos son de los grandes.
ahí sí se va a desarrollar el imperialismo europeo, que es precisamente el libro que va a sacar luego Lenin para hablar de el imperialismo, la fase superior del capitalismo. Eso se refería al Congreso de Berlín, donde sí se va a llevar a cabo el imperialismo europeo, pero no tiene nada que ver con el imperio español. ¿Por qué? Porque imagínense que una de la segunda ciudad más importante del mundo en el siglo XVII era Ciudad de México, después de Pekín. Ciudad de México, cuando en el imperio que se va a desarrollar de 1870 en adelante, francés, belga, inglés, alguna ciudad fue superior a Londres o fue superior a París, ni siquiera parecida, ni siquiera parecida, porque ahí sí había colonias de explotación y por eso los ingleses ni siquiera que habían conquistado la India, la habían colonizado, ni siquiera autorizaban el matrimonio de ingleses con los ricos, los hindúes ricos, no, ni siquiera era autorizado. Y el imperio español, ya en 1512, la reina Isabel la Católica decía, cásense con las indias y los indios cásense con las españolas, que podían casarse. 1512, porque todos eran súbditos, todos eran iguales y podían casarse. Y para que tengamos una idea, en 1512 lo decreta la reina Isabel la Católica y en 1962 es que Estados Unidos autoriza el matrimonio interracial. Entonces son dos realidades distintas, dos realidades distintas. Por eso cuando él habla de el imperio español, es una cosa, y la fase del imperialismo europeo es a finales del XIX. Por lo tanto, lo que va llegando al siglo XX es producto de ese imperialismo. Que el autor los mete todos en un mismo saco, pero eso es parte de la ideología, de la falta de rigurosidad histórica. Es la falta de rigurosidad histórica, incluso los historiadores actuales, que hablan de la época colonial en Venezuela. No, no hubo colonia, es la época provincial. Ese era su nombre. Y uno como historiador tiene que poner el nombre de lo que había, no de lo que nosotros queríamos o nos interesaba o nos gustara, porque eso no es correcto. Pero fíjense que una de las cosas en esta primera pregunta, o en esta pregunta, cuando habla de cómo surgió el imperio europeo, voy a leer el párrafo inicial que está en la página 482, cómo refleja algo que lo vamos a comparar en parte con lo que hemos venido diciendo al principio, cuando la pregunta sobre Groenlandia, etcétera. Porque hay algo que, fíjense, metodológicamente es lo siguiente. A mí me lo enseñaron cuando estudié en la maestría enseñanza de la historia y es muy correcto. Es que si la historia comienza, por supuesto, de atrás hacia adelante, pero debe enseñarse de adelante hacia atrás. Es decir, desde el actual hasta el pasado para su comprensión. Porque hablábamos, y en otros momentos hemos hablado de la guerra de las civilizaciones, en este caso hablamos que ahora Trump, Estados Unidos pide a Groenlandia, etcétera, y que Europa está fuera hasta ahora, por lo menos está bastante disminuida del núcleo dirigente del mundo, o por lo menos de la civilización occidental. Entonces, fíjense lo que dicen en la página 482 para presentar lo que es el Imperio Europeo. El presente capítulo trata de determinar de manera sucinta las principales características sociopolíticas y culturales de Occidente durante el siglo XVII y hasta los inicios del XX, en vísperas de la Primera Guerra Mundial,
y analizar brevemente de qué manera el occidente de Cromwell, que es Inglaterra, Olivares, que es España, Richelieu, que es francés, se transformó en el occidente de Clemenceau, que es francés, de Joy George, que es de Inglaterra, del presidente Wilson, de Estados Unidos, y el Kaiser Guillermo II. Fíjense quiénes eran los grandes autores. ¿Quiénes eran los grandes autores de Occidente? De esos hoy en día, ¿quién es gran autor? O sea, gran actor internacional, gran país, pues, potencia. Aquí están hablando de las potencias que luego va a desembocar en la Primera Guerra Mundial y nos están hablando de Inglaterra, de España y de Francia. Hoy en día, que están en Europa, ¿y qué hacen? ¿Cuál es su papel? Es un papel muy secundario. Incluso después dice cuando se transforma, bueno, que es otra vez Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, son las cuatro potencias retratadas aquí para finales del 19. Miren dónde están ahora, para que veamos también de atrás hacia adelante. Esas potencias van a estar presentes en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, incluso de la Segunda. Hoy en día, de esas cuatro potencias, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania, la única potencia es Estados Unidos. Superpotencia es Estados Unidos. ¿Esto para qué nos sirve? Para que veamos la importancia de la historia, de contarla de adelante hacia atrás. Porque con la imagen que tenemos ahorita del foro de Davos, donde Estados Unidos, a través de Trump y su equipo, regañó a todo el mundo y le criticó a los europeos por lo que ellos llaman desorganización y falta de poder, que además es real, y lo que eran antes. Entonces se dice, oye, pero mira lo que es de ahorita, mira cómo eran antes. Estamos hablando aproximadamente de 100 años, de un siglo. De un siglo. En cambio, cuando nosotros veíamos o vimos aquí China y vimos el Islam, hablábamos de muchos siglos y las decadencias fueron dándose mucho más lentamente. Aquí estamos hablando apenas de 100 años o sea que una guerra mundial, las dos primeras guerras mundiales se dieron en Europa porque eran las grandes potencias. ¿Cuánto poder han perdido? ¿Cuánta visión de sí mismas han perdido? Y aquí, ya por último, pues estamos cercanos de terminar, hay un elemento que él habla de Estados Unidos, que es la potencia. Ya era potencia en aquel momento y sigue siendo, hoy en día más. Y hay unas cosas que él dice bien interesantes para discutir. Algunas estoy de acuerdo, otras creo que, digamos, ameritan mayor discusión. El surgimiento y desarrollo de los Estados Unidos constituyó uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la civilización occidental. Totalmente de acuerdo. Que se transformó en el país industrializado más grande del mundo a principios del siglo XX y aún hoy lo es. Aún hoy sigue siendo la primera potencia económica, luchando con China, pero es la primera sin ninguna discusión. Entonces, fíjense, 100 años y sigue manteniendo esa supremacía. Y la principal potencia del sistema nacional, internacional. Y para finales de ese siglo, en siglo XX, en la única superpotencia mundial. Hoy sigue teniendo eso mismo. Y estamos hablando de 125 años después. Ahora, ¿por qué eso pasa? Porque una de las ideas cuando se discuten las civilizaciones, cómo ascienden y cómo descienden. Entonces el autor dice algo, es una combinación de circunstancias diversas a lo largo de su historia ha ayudado a modelar una sociedad muy singular. Vamos a ver las características
principales de esa sociedad, de acuerdo al autor, que ha conservado algunas de las características de la madre patria. Aquí hay un elemento fundamental. Estados Unidos no rompió con Inglaterra, a pesar de que hubo guerra entre ellos. Se mantuvieron unidos. Y aunque Inglaterra forma el Commonwealth, Estados Unidos no está ahí, pero Estados Unidos e Inglaterra siguen teniendo una unidad básica. Es muy importante porque es el pragmatismo inglés. Y si Estados Unidos hizo la guerra con Inglaterra, la sacó y después dijo, vamos a negociar, vamos juntos. ¿Qué hicimos nosotros con España? Nos separamos de España y después todo el mundo se odia. No llegamos a acuerdos importantes. Por eso es la importancia de lo que después vamos a discutir en algún momento, la idea de la civilización hispánica. Pero fíjense que el autor, Yaguaribe, lo señala con toda razón, el que no rompió con algunas características de la madre patria, como un alto y muy desarrollado sentido de la iniciativa privada, correcto, y puede decirse que aún más, junto con vestigios importantes del código ético puritano heredado de los padres peregrinos. Y yo aquí quisiera señalar una cosa. Nosotros, como venezolanos, y por lo tanto pertenecientes en su momento al Imperio Español, y hoy perteneciente a la civilización hispánica, que es algo muy grande, teníamos un código de ético, no puritano, un código de ético del catolicismo del imperio, que fue válido. ¿Y cuándo se va a destruir ese código ético? Ese código de ético se va a ir destruyendo. Por ejemplo, había una idea de apego al trabajo, había una idea de la honradez en el pueblo tradicional venezolano. Y cuando eso comienza a tergiversarse, especialmente a partir del 48, más o menos, o por lo menos del 44, por ahí, comienza un proceso en donde se va resquebrajando los códigos éticos tradicionales del venezolano. Y fíjense la importancia de esos códigos, en este caso del código ético puritano, que lo señala Yaguaribito, completamente le doy la razón. Luego dice, esos códigos, esas cosas básicas de los Estados Unidos, es decir, de la cultura anglosajona, va a ser disminuido o contrarrestado, esta es la página 537, por la influencia ejercida por la Ilustración en los dirigentes de la guerra de independencia y diluido por la influencia rápidamente creciente de las oleadas sucesivas de inmigrantes de origen no anglosajón. Estas dos afirmaciones, a lo mejor en otro momento, ameritarán una discusión más fuerte, pero las quiero señalar. Incluso puede ser la semana que viene porque esto no ha terminado. Hay que releer el capítulo y trabajar más lo del barroco. Fíjense aquí la Ilustración, que es francesa, que es la Ilustración que va a desembocar en la Revolución Francesa. Recuerda que en la Revolución Francesa ellos decidieron crear una religión en donde la diosa era la razón. Diosa. O sea, es una cosa impresionantemente irracional. Es decir, algo llamado la razón lo conviertes en diosa. Cuando la razón y la racionalidad era en contra precisamente de los mitos, en contra de la superchería, etc. Entonces tú transformas la razón en una dios. Bueno, eso es una influencia que, digamos, por una degradación de la Ilustración, termina formándose eso en la Revolución Francesa, y aquí lo señala Yaguaribe como algo negativo, porque influyó a los dirigentes de la guerra de independencia en Estados Unidos. Y luego señala otro elemento más polémico, que no lo podemos discutir ahorita, y es que esa influencia, digamos, de su madre patria y del núcleo duro de los Estados Unidos inicial hasta el 19, que eran los WASP, WASP, blanco, anglosajón, protestante, va a disminuir porque llegan inmigrantes de origen no anglosajón. Ahí se está refiriendo, aunque no lo quiera nombrar, pero sabemos que lo quisiera nombrar, a los migrantes hispanos.
El propio Yaguaribe está hablando de lo negativo de los migrantes hispanos. Eso, por supuesto, es muy polémico. No lo compartimos, pero él lo señala y es otra manera de entender cuál es su ideología y cuáles son sus obstáculos epistemológicos para comprender no solamente una visión mundial, sino sobre todo una visión particular de Hispanoamérica. Porque él es uno de los pocos autores de civilización, por lo menos el único de los que vamos a hablar, como va a ser el clásico de Weber, Alfred Weber, y luego de Huntington, luego de Dugin, que es el ideólogo de Putin, o por lo menos el asesor teórico de Putin. Esos otros hablan de una civilización hispanoamericana actual o latinoamericana actual. Y ya Bolívar va a decir que eso es una civilización que no existe. Entonces son cosas que cuando lo vemos en detalle, como ha sido en esta ocasión, podemos observar cuáles son los aportes, pero también las limitaciones del autor. De esta manera, entonces, ya llegamos a la parte final de este encuentro. Queremos darles las gracias por su participación, por haber enviado los controles de lectura, que esperemos que los entreguen los de la semana que viene, el domingo, para poder hacer entonces esto que estamos haciendo ahora, escribir todas sus preguntas y basarnos en sus preguntas para que la clase les pueda resultar mucho más útil, porque intentamos resolver en lo posible con nuestras grandes limitaciones cuáles son sus dudas, sus preguntas y su interés para su propia formación. Nuevamente les doy muchísimas gracias. Les recuerdo, les adelanto que ya entregamos el programa del semestre que viene, que también se puede tomar o como materia obligatoria o como curso de ampliación, que va a ser entonces estudiar el clásico de Alfred Weber sobre historia de la cultura, que es historia de las civilizaciones, y para que podamos ver que estos dos tomos de Yaguaribe fueron para comprender, para supuestamente actualizar él. Pero vamos a ver cómo ese Alfred Weber, escrito a principios, hace ya 100 años, un poquito más de 100 años quizás, tenía una visión tan importante que incluso a nosotros, como hispanoamericanos, nos daba la categoría de civilización. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos veremos el próximo lunes, que será ya 2 de febrero. Será exactamente 2 de febrero. Y nos veremos entonces a la misma hora, a las 7, si Dios quiere. Que pasen muy buenas noches y hasta la semana que viene. Saludos, Hasta buenas luego. noches. Buenas noches. Gracias, profesor.